Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a continuar con la actividad número 2 del objetivo de geometría analítica. En el objetivo anterior vimos entonces cómo al introducir un par de líneas perpendiculares en el plano podemos determinar la posición exacta de cada punto a través de dos números. Uno, el primer número que le llamamos el número X, y la segunda coordenada el número Y, es decir, todo punto P quedaba descrito a través de dos números que se le llaman coordenadas, la coordenada X y la coordenada Y. Ahora vamos a ver una aplicación que tiene esta forma de ver los objetos geométricos. Ya vimos, por ejemplo, que usando los números, las coordenadas de cada punto, podemos encontrar la distancia entre dos puntos. Y ahora vamos a ver otro ejemplo. Acuérdense que habíamos visto que cómo era posible dividir un segmento a una cierta razón dada. Ahora vamos a ver cómo se puede hacer ese mismo cálculo, pero usando igual las coordenadas de los puntos. En este caso me dan un punto P subíndice 1 que tiene coordenadas x1, y1. O sea, estos son los nombres que les doy a los números que me dan las coordenadas de este punto. Y P2 tiene coordenadas x2, y2. O sea, para que me entiendan, aquí lo pongo una representación en el plano. Aquí está mi plano y aquí están mis líneas perpendiculares, que acuérdense es lo que se llama eje de coordenadas. El primer punto, acá está, es el que llamé P1, tiene la coordenada en X, la llamé en X1, y la coordenada en Y la llamé Y1. Y acá está el punto P subíndice 2, cuya primera coordenada es X2 y la siguiente coordenada es Y2. ¿Vale? Entonces, el problema que quiero resolver es el siguiente. ¿Cómo puedo encontrar un punto que esté sobre este segmento que une el punto P1 y P2 de forma que divida a este segmento a una cierta razón ya determinada? Por ejemplo, si yo quisiera que este punto dividiera el segmento en una razón de un medio, tendría entonces que ver dónde coloco este punto para que al hacer la división de esta medida entre esta medida me dé precisamente un medio. Si yo quisiera que el punto dividiera en una razón de un tercio, tengo que ver dónde lo coloco para que al hacer la división de esta medida entre esta medida me dé precisamente un tercio. Obviamente, pues nosotros ya sabemos que para generalizar hay que usar letras. Y entonces cuando yo digo una razón dada, me refiero a un cierto valor, número. Y en este caso, pues lo voy a representar el número como R. Y justamente aquí estoy diciendo lo que acabo de decir. P1P, este símbolo, es esta medida de acá, la medida de P1 a P. Y lo estoy dividiendo entre P a P2, o sea, la medida de P a P2. Y yo quiero que me dé un número ya fijo desde antes que le llamé R. ¿Vale? Entonces, otra vez, ¿cuál es mi problema? Tengo este punto y quiero encontrar un punto P que a la hora de hacer la división de esta medida entre esta medida me dé ya un número que fijé desde el principio que le llamé R. ¿Vale? Y para eso vamos a hacer uso de sus coordenadas. Fíjense acá en esta figura, si yo esta línea la trazara, la alargara, junto con esta línea se formarían aquí triángulos. Y como estas líneas son paralelas, pues esos triángulos serían semejantes. Eso querría decir, acuérdense, que dos triángulos son semejantes y sus lados son proporcionales, lo que quiere decir que cuando hago divisiones de los lados de un triángulo es igual a las divisiones de los lados del otro triángulo. Es decir, en este caso, eso quiere decir que si yo divido este entre este, es lo mismo que si yo divido este entre este, porque estas líneas son paralelas. O al revés acá, si dividir esta medida entre esta medida me va a dar lo mismo que esta medida entre esta medida. En la siguiente diapositiva lo escribo. Entonces, la medida de P1 a P entre P a P2. P1 a P, me regreso a la imagen, de P1 a P, pues es lo mismo que esta. Por eso aquí le pongo X1 a X. Y de P a P2, de P a P2 me va a dar lo mismo que la razón con esta, que es de X a X2. ¿Sale? Ahora voy a ser más explícito en cuanto a cuánto debe valer esta medida. Vamos a regresar a la diapositiva para ver la imagen. ¿Cuánto mide entonces de aquí a acá? De aquí a acá, acuérdense que este es el origen, este es el punto cero. Entonces de aquí hasta acá, esta medida, pues es precisamente la medida de X.
y esta medida de aquí a acá es precisamente la medida de x1. Si lo viera con números, digamos que este fuera 5 y este fuera 3, ¿no? Entonces, ¿cuánto mide de aquí a acá? Pues si de aquí a acá es 5 y de aquí a acá es 3, pues de aquí a acá sería 2, que es lo que me falta de 3 para hacer 5. O dicho de otra forma, esta medida mide de aquí hasta acá, pero restándole esta, ¿no? Otra vez con el ejemplo que les di, si esta medida fuera 5 y esta medida fuera 3, pues esta medida es 5 menos 3, que es 2. En términos ya con letras, pues esta medida entonces va a ser x menos x1 y esta medida pues va a ser x2 menos x. Entonces, esta medida ya la escribo acá, es x menos x1 entre x2 menos x. Y lo demás que se hace pues es precisamente despejar acá para saber cuánto vale x. Acuérdense que lo que no sé es quién es este punto P. O sea, lo que desconozco es esta letra X y esta letra Y. Y entonces acá yo lo que tengo es una ecuación, porque el R es un número que fijé desde el principio. X1 y X2 son las primeras coordenadas de los puntos, o sea, sí los conozco. El único que desconozco es la letra X, es decir, para saber aquí cuánto vale, solamente tengo que resolver esta ecuación. Esta parte va a estar un poco talachuda, pero sí, vamos a ver cómo se hace. Acuérdense que para quitar esta, uso inverso multiplicativo y entonces este va a quedar de este lado multiplicando. Entonces este multiplica la R y de este lado me queda X menos X1. Acá lo escribo, entonces el X2 menos X multiplica R y aquí me queda X menos X1. Ahora aquí voy a multiplicar, este está multiplicando tanto a este como a este, entonces me queda R por X2, acá lo escribo. R por menos X, pues va a ser menos RX. Y este, como no le hago nada, lo copio igual. Ahora, en el siguiente paso, acuérdense, acá, aunque tengo muchas letras, la única que estoy desconociendo es la X. Entonces la voy a poner junta. Entonces este lo voy a mover de este lado con inverso aditivo, o sea, queda sumando. Y este igual lo muevo de este lado con inverso aditivo, o sea, queda aquí sumando. Este entonces baja igual, este pasa sumando. Este se baja igual y este pasa sumando. Y acá tengo una X y tengo R veces X, pues tengo 1 más R. O sea, acuérdense, otra vez con un ejemplo numérico. Si la R fuera 5, aquí tendré yo una X más 5X, pues serían 1 más 5X, o sea, 6X. Si aquí tuviera una X y aquí tuviera 7X, pues entonces tengo 1 y 7X, pues tengo 8, o sea, 1 más 7X. O sea, otra vez, si tengo una X y RX, pues tengo 1 más RX. Y finalmente, como yo lo que quiero es la X, este 1 más R que está multiplicando, lo paso de este lado dividiendo, ¿no? Por usando inverso multiplicativo. Y entonces la X va a valer este dividido entre este, que es lo que pongo aquí abajo. En resumen, se puede ver igual el otro lado. Las coordenadas del punto P que dividen a una razón dada están dadas por esta fórmula. La fórmula R, X2 más X1 entre 1 más R y Y1 más R, Y2 entre 1 más R. Esta fórmula me simplifica mucho los cálculos, en particular cuando yo quiero... Esto me sirve para encontrar un punto que divida a una razón cualquiera, pero si yo quisiera que la razón fuera de un medio, es decir, si quisiera yo el punto que divide a la mitad del segmento, pues entonces la R valdría un medio. Y si entonces aquí en esta fórmula sustituyen, en lugar de R poner un medio, pues van a tener entonces la fórmula para encontrar el punto medio y que resulta ser esta. O sea, si P1 es un punto que tiene coordenadas X1 y Y1 y P2 es otro punto que tiene coordenadas X2 y Y2, entonces las coordenadas del punto que está a la mitad, acá lo estoy poniendo geométricamente para que lo vean, aquí está P1 que tiene coordenadas X1 y Y1 y aquí tengo P subíndice 2 que tiene coordenadas X2 y Y2. Y entonces, ¿cuál es el punto que está a la mitad? Pues el punto que está a la mitad se encuentra así. Se toman las primeras coordenadas de los puntos. Acuérdate, aquí está X1 que es de P1 y X2 que es de P2. Entonces, se toman esas primeras coordenadas y se dividen entre 2. Y la otra coordenada va a ser sumar las segundas coordenadas y dividirlo entre 2. Y entonces, esto es una forma muy sencilla ya para encontrar el punto medio de dos puntos. Otra vez,
Si tengo aquí un punto y aquí otro punto, ¿cómo encuentro el punto a la mitad? Sumo las primeras coordenadas entre 2 y luego sumo las segundas coordenadas entre 2. Vamos a ver un ejemplo para que se entienda. Acá me dan el punto 2,4. Acá lo tengo dibujado. Acuérdense que siempre partimos de acá, entonces son 2, entonces son 2 a la derecha, 1, 2. Y la segunda coordenada es 4, entonces son 4 hacia arriba. Y termino acá. Este es el punto 2,4. El otro punto que me dan el 5,8, entonces otra vez parto de acá, son 5 a la derecha porque es positivo, y luego 8 hacia arriba, es este. Entonces este es el punto P1 y ese es el punto P2. Y me dicen que encuentre, lo que quiero encontrar es el punto acá, las coordenadas del punto que está a la mitad. Pero entonces la fórmula que di hace un rato, pues ya sirve siempre. ¿Qué es lo que debo de hacer? Sumo las primeras coordenadas, o sea, sumo esta con esta y lo divido entre 2. Esa va a ser la primera coordenada de este punto. Y luego sumo las segundas coordenadas y divido el resultado entre 2. Y esa va a ser la segunda coordenada del punto. En este caso otra vez. ¿Cuáles son las coordenadas del punto que está a la mitad? Sumo las primeras coordenadas. 2 más 5, que me va a dar 7, entre 2. Y luego la otra coordenada va a ser sumar las segundas coordenadas. Sumo 4 y 8, que me da 12, y eso lo divido entre 2. Aquí lo escribo paso a paso. Entonces, las coordenadas del punto M es sumar las primeras coordenadas entre 2 y luego sumar las segundas coordenadas entre 2. Las primeras coordenadas, acuérdense que eran 5 y 2. Entonces es 5 más 2 entre 2. Y las segundas coordenadas eran 8 y 4. Entonces es 8 más 4 entre 2. Y luego de aquí a acá, en este paso, ya solamente simplifico. 5 y 2 son 7. Entonces me quedan 7 medios. Y 8 y 4 pues son 12. Entonces me quedan 12 medios. 7 entre 2 pues es 4,5. Y 12 entre 2 es 6. Entonces las coordenadas del punto que estaba a la mitad, me regreso a mi imagen. Las coordenadas del punto que está a la mitad son 4,5 y la segunda coordenada es 6. Si se fijan acá en la imagen, 4,5, acá está 4, acá está 5, pues entonces va a ser a la mitad y en 6, que se ve más o menos como está. Acá lo pongo en un dibujo para que vean cómo es en efecto exactamente la mitad. Acá está 4,5 y 6. Vamos a ver otro ejemplo. Ahora me dan las coordenadas de mi punto es menos 2,3 y el otro punto es 6,5. Y quiero encontrar el punto que está a la mitad entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, otra vez, para encontrar el punto a la mitad solamente se suman las primeras coordenadas. Entonces sumo menos 2 con 6, acá lo escribí, y lo divido entre 2. Y luego sumo las segundas coordenadas, 3 y 5, acá lo escribí, y lo divido entre 2. Y luego ya nada más hago las operaciones. 6 menos 2 me da 4 entre 2. Y 5 más 3 me va a dar 8 entre 2. Si hago las operaciones, 4 entre 2 me da 2 y 8 entre 2 me da 4. Quiere decir que el punto que está a la mitad de estos dos es el punto 2,4. Si yo los dibujo, el primer punto es menos 2,3. Aquí lo voy a ver en mi dibujo. Menos 2,3. Entonces parto del 0. Menos 2 son 2 a la izquierda, 1, 2, y luego era 3, entonces son 3 para arriba, 1, 2, 3, aquí está. Me regreso a la diapositiva anterior. El otro punto era 6,5, entonces de acá son 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y son 5, entonces son 5 para arriba, 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están mis dos puntos, y yo quiero de este segmento el punto que está a la mitad. Y ya vi que de esta manera encuentro entonces el punto que está en la mitad, que ya vi que tiene coordenadas 2,4. Si los dibujo, acá está 1, 2 y son 4. 1, 2, 3, 4. Y como pueden ver, este divide al segmento exactamente a la mitad. Entonces, como ven, es más o menos sencillo encontrar el punto medio de dos puntos. ¿Sale? Entonces, de tarea, hay que hacer estos tres ejercicios. En el primero me dan el punto 1,2 y el 5,6, entonces los dibujan en un plano, dibujan el segmento que los une y encuentran las coordenadas del punto medio, que acuérdense que es sumar primeras coordenadas entre 2 y luego sumar segundas coordenadas entre 2. Y eso hacen con cada uno de los ejercicios, ¿vale? Con eso acabamos esta actividad. Recuerden que hay que subirla a la plataforma de Classroom para que la pueda yo evaluar.